conversar con ambos. Generalmente en una entrevista conversamos con un solo profesional, pero en este caso el dúo, la pareja, nos parece formidable porque podemos tener una visión distinta, tanto del lado masculino como del lado femenino. Sí. Y más aún en este tema. Para iniciar esta entrevista deseamos evaluar principales situaciones por las cuales no hay una figura paterna en el hogar. ¿Cuáles serían esas principales situaciones que carecen de figura paterna en un hogar? Normalmente la ausencia del padre o de la figura paterna puede deberse a fallecimiento del miembro, o separación de los padres, a veces puede estar físicamente quizá, pero hay un tema de distancia afectiva. Entonces un papá que no dedica o no pasa mucho tiempo con los hijos, que está ahí, pero los niños lo tienen simplemente como referencia, pero más no como vínculo ni como contacto. Verónica, ¿no? Y así como para tener una idea, una opinión personal, porque yo sé que es difícil tener esta estadística, ¿cuál sería más o menos el orden en tu opinión? Por ejemplo, primer lugar podría ser separación, o primer lugar físicamente está, pero no está. Yo, por lo menos de los casos que yo he visto en mi experiencia, normalmente está, pero no está. Okay. Luego es el tema de la separación y luego es el tema del fallecimiento. Correcto. Creo que estamos de acuerdo todos en esto. Bueno, interesante. Realmente hay muchas situaciones, muchas causas. Pero ahora, ¿qué características tiene el pequeño cuyo padre no está presente en su vida? Esto sí es interesante. Claro, el pequeño que tiene esta dificultad, en verdad, tiene esa sensación de que falta algo, ¿no? Por eso puede ver a sus amigos con sus papás o con figuras paternas como un tío, un abuelo que está cercano a ellos y yo no lo tengo. ¿Qué me pasa? Perdón, pero esto al margen de la edad, porque a veces pensamos, no, tiene un año que se va a dar cuenta. Claro, y es algo que los chicos lo tienen presente, sino que cuando crecen un poco más pueden explicarlos, pero sin embargo siempre hay esa sensación de que falta algo. Y por eso vemos a estas criaturas que se acercan a tíos, amigos, parejas nuevas que puede tener la mamá y los trata como papás, ¿no? Sí. Se ve esa necesidad de apego hacia esta figura. Y son chicos que siempre crecen con esta sensación de que falta alguien. Sí, yo me estoy acordando de un niño que bueno, vino de manera casual a donde nosotros estamos viviendo y bueno, la mamá es divorciada, entonces el niño me decía papá a mí, ¿no? O sea, papá. No me decía tío, papá, me agarraba de papá, ¿no? Entonces, yo noto ahí, entonces, que evidentemente lo que tú dices se cumple. De verdad, es algo bastante frecuente y por lo tanto es muy importante que la familia tome cartas sobre el asunto porque es ver, ¿no?, a quién va a tomar de modelo esta criatura, especialmente en el caso de los varones. O sea, tiene que haber un modelo, necesariamente. Es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, un varón necesita un modelo de varón. La mamá puede ser muy cariñosa, muy afectuosa y puede ser la mamá más abierta para explicar algunos asuntos. Pero sin embargo, a través de los hechos aprenden las criaturas. Y qué mejor que tener un modelo también de varón, ¿no? Claro, ahora quiero explicar bien, ¿eh? No estamos orillando a las divorciadas, claro, o a las separadas a que se casen inmediatamente, claro, tampoco. Ese también es otro problema que después viene. Explícanos, Verónica, explícanos. Claro, en realidad justo es uno de los temas que también ahora se ha incrementado y es que producto de las separaciones y el aumento de los divorcios, muchas veces las mamás en su preocupación de que el niño no tenga una figura paterna, de repente inician relaciones de pareja rápidas o no se toman el tiempo como para verificar que esta nueva persona que va a ingresar a su vida realmente va a tener la disposición para involucrarse con el niño o la niña. Y perdóname, pero esto es preocupante porque cuando uno comete, o sea, tiene una situación ya de divorcio, lo más probable es que la segunda también tenga un porcentaje muy alto de equivocarse también. Puede que sí, o sea, de hecho se tiene que evaluar cuáles fueron los motivos del divorcio. Exacto. Si es que hay algunos temas, trabajar en ellos previamente antes de iniciar una relación, ¿no? Entonces por ahí ya inician una nueva relación y no solo se ven mamás, en realidad los papás también, y por ahí que ya le presentaron a la nueva enamorada, a la nueva amiga, al nuevo amigo, entonces los niños empiezan a confundirse y a decir, ¿qué pasó? O sea, ya hace un tiempo era mi mamá y mi papá y ahora de pronto tengo que ver a este hombre y cómo lo tengo que tratar, qué le tengo que decir, o en el caso de los niños con las mamás, ¿no? O sea, y ahora esta señora, ¿quién es? Y mi mamá, que ella no se quiere, y empieza toda una confusión en la cabeza del niño
que realmente luego pueden tener consecuencias mucho menos favorables. Claro, ¿no? y aparte acá, por ejemplo, el hecho de cambiar de pareja con pareja desarrolla un gran temor al abandono a la criatura, ¿no? Ya no solamente está el problema de la figura paterna, ahora está un niño que tiene mucho miedo al abandono. Entonces, un niño que posiblemente va a crecer, va a tener una pareja y va a tener posiblemente problemas de dependencia, ¿no? Ya se fue uno, se puede ir el otro. Eso es lo que piensan, me imagino. Así es, así es. Realmente cuando los niños, o sea, cuando uno es pequeño, no es que sea determinante lo que ocurra ahí y eso nos tenga que perseguir toda la vida, pero sí impacta, ¿no? El hecho de no tener figuras estables y que den seguridad, protección, definitivamente va a generar inseguridad en los pequeños, ¿no? Ahora, ¿tiene que ver el asunto de que, por ejemplo, sea una niña o un niño? Digo esto porque las niñas generalmente se apegan al papá, lo miran al papá, no sé, como... yo me acuerdo, por ejemplo, haber visto a muchas niñas colgarse del cuello del papá. Entonces, cuando el papá se va por X motivo, evidentemente ellas se quedan sin figura paterna y esto sí puede ser contraproducente para su vida más adelante. Sí, claro que sí. En realidad el impacto también, o sea, tanto en niñas como en niños, ¿no? En el caso de nosotras las mujeres, yo creo que el papá es el primer hombre que observamos cómo se comporta, cómo trata a la mamá, ¿no? O sea, son las primeras figuras en las que nos fijamos y que por ahí, más adelante, terminamos estableciendo relaciones de pareja con personas similares a nuestros padres sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, si no estuvo el papá presente, si de repente, y si estuvo, pero no fue el adecuado, puede que eso tenga consecuencias más adelante, ¿no? Ahora, sácame de un error, no sé si sea un error o sea verdad, pero dicen, si es un mito, desmiéntelo, que, por ejemplo, las señoritas o las niñas, jovencitas que han tenido ausencia de figura paterna en su casa, se casan con hombres mayores, ¿es cierto? No sé si necesariamente sea una regla general, pero sí ocurre con frecuencia. O sea, se da con más frecuencia. O sea, terminan encontrando en la pareja el afecto, el amor, la protección que no tuvieron de más chicas, ¿no? Entonces, y eso lo buscan en personas adultas que más que un rol de tu compañero y tu pareja de vida, soy tu padre, ¿no? Soy quien te protege, soy quien... Protección, creo que, ¿no? Así es, así es. Correcto, es importante que nosotros toquemos este tema aquí en el programa. Ahora, en el caso de que papá haya fallecido, ¿de qué manera se debe abordar el asunto con el niño, con la niña? ¿Cuáles serían sus posibles reacciones? Bueno, depende de la edad, ¿no? Mientras son más pequeñitos y el papá acaba de fallecer, a veces los niños lo toman como que papá se fue de paseo, ¿no? O uno le puede explicar un poco sobre la muerte y que papá ya no va a regresar, pero puede estar pensando en nosotros. Entonces el niño dice, ya, pero no va a tener hambre. ¿Cuándo se va a despertar? El niño aún no procesa muy bien, pero poco a poco lo va a ir sintiendo. Entonces cuando el niño lo sienta, es importante, y acá depende también mucho del clima familiar, ¿no? Que haya abuelos o tíos, así digamos estamos hablando de varones, que se acerquen a la criatura con afecto, con disciplina, pero ternura a la vez, ¿no? Que den esta imagen de cómo es un papá. Y los chicos, por eso hay niños que han perdido a sus papás, pero dicen, mi tío ha sido mi padre, mi abuelo ha sido como un padre, y por eso lo adoro. Pero esto los abuelos o algunos tíos, o también en algunos casos algunos hermanos mayores asumen ese papel, pero el chico, digamos, no siente ese vacío. Entonces acá viene una gran importancia de la colaboración de los otros miembros del hogar. Claro, porque hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, está el tema de ser padre y está el tema de la figura paterna, ¿no? Entonces, a veces el mismo padre es la figura paterna también, pero en otros casos es, digamos, figura paterna va a ser aquella persona de género masculino, pues, ¿no? Que va a suplir o puede ser o cumplir el rol de papá, ¿no? No necesariamente es el papá. Entonces, por eso Antonio dice, ¿no? Que puede ser el abuelo, el tío, ¿no? El hermano mayor. Y sobre todo cuando ya el niño empieza a evidenciar esto que siente, o sea, empieza a darse cuenta que realmente papá ya no está, darle soporte emocional, no decirle, no llores, no esto, los hombres no lloran, no, al contrario, o sea, si tiene ganas de llorar, que llore, si tiene ganas de expresar, que se exprese, ¿no? Y ahora, en cuanto ellos van creciendo, o sea, hablando de etapas o de edades, por ejemplo, muere un papá
cuando el niño tiene 5 años no es lo mismo que cuando tiene 9, por ejemplo. Por supuesto. Si muere cuando tiene 9 o 10 años, ¿cómo hay que tratarlo? ¿Hay que hablarles? ¿Qué hay que hacer? Creo que sí, inicialmente... Lo va a sentir, ¿verdad? Por supuesto, o sea, se va a dar cuenta en comparación de un niño de 5 años, ¿no? Yo no hace mucho pasé por esa experiencia en un caso profesional y justo habían dos hermanitos, uno chiquito de 4 y uno de 9, ¿no? Algo muy parecido a lo que acabas de comentar. Entonces el de 4 estaba jugando, con él no era, ¿no? Feliz. Pero el de 9 sí, sabía lo que estaba pasando, entendía que papá estaba, lo que había ocurrido con el papá, ¿no? Entonces yo creo que en el caso, en todo momento es darle la apertura como para que él se exprese, porque en ese momento se le puede explicar, mira, ha pasado esto, pero... Lo que va a primar ahí es el manejo emocional, ¿no? ¿Qué siente el niño a esa edad? Normalmente es mucha tristeza, mucho temor de qué va a hacer ahora, qué va a pasar, o sea, dónde está, qué voy a hacer, qué va a pasar con mi mamá, qué va a pasar con mis hermanos. Básicamente es a veces también rabia, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? La clásica pregunta, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué no le pasó a, no sé, al otro señor? ¿Por qué tiene que ser conmigo, no? Y también hay un tema acá, la confusión. Y también hablando un poco de cómo pueden actuar los papás, o diré, bueno, las mamás o los otros familiares al explicar. Lamentablemente hay familiares que se callan el tema, ¿no? Yo he tenido casos de personas que se han enterado que sus papás fallecieron después de 1 año, ¿no? Porque la mamá tenía miedo de tocar este tema. Entonces la criatura, ¿qué ha pasado, no? Todo ese año creía que su papá le había abandonado, que no se preocupaba por él, que no le importaba saber de él. Por lo tanto, como dice Verónica, lo más importante es comunicación y expresión. Es más traumático, en otras palabras, ¿no? Sí. Claro, y yo creo que, mira, todos los seres humanos necesitamos cerrar temas. Entonces, no saber qué le pasó a mi ser querido, de alguna manera nos hace estar siempre con una mínima esperanza. Y si no, realmente suspenso, ¿no? Se murió, y de repente si viajó, entonces por eso yo les sugiero también, aparte de darle el soporte emocional y explicarles, es también que acudan digamos, al velorio, al entierro, porque es doloroso, pero es una manera de hacer el cierre. Sí, exacto. ¿No? Eso estamos de acuerdo totalmente. Ahora, es bien compleja esta situación cuando no hay figura paterna en casa, porque pueden ser en realidad múltiples motivos. Ahora, ¿qué pasa cuando el papá se ha ido de casa? Es decir, no ha muerto, pero se ha ido de casa. Las mamás tienen que dar una explicación, son generalmente las que se quedan con los chicos. ¿De qué manera se le explica a un niño, por ejemplo, de 4 años y a un niño de 10 sobre esta situación? En verdad, cuando el papá se va de casa, ya sea por motivos maritales o divorcio, y no hay una intención de acercarse a los chicos, porque una cosa es me voy de casa y pierdo relaciones con mi mujer, pero sigo acercándome a mis hijos. Es muy traumático, es muy difícil de comprender por los chicos, pero lo mejor es hablarlo, pero de acuerdo a su edad, no entrar en detalles, por ejemplo, ¿no? Sino se podría tocar como, bueno, papá ahorita no tiene una dificultad para relacionarse, y simplemente optó por esto, pues esto no necesariamente significa que no te quiere. Y dejar ese tema ahí. Si el niño necesita mayor explicación, mayor ayuda para expresarse, sería bueno acudir con un profesional, porque es un tema muy delicado. Y de nuevo, ¿no? El apoyo familiar de otros miembros, el caso de un abuelo, un tío, un hermano mayor, propiciar este acercamiento. Y cada vez que la criatura quiere expresar su confusión, su rabia, su dolor, dejar que el niño lo exprese. Y a medida que va creciendo, se le puede ir explicando algunas otras cosas. Pero cuando son tan pequeños, explicarles, digamos, de ranking, que tu papá es así, tal, y por eso es un irresponsable, porque no sabemos qué puede pasar de acá a un mes. Así es. ¿No? Bueno, interesante. Ahora, yo de verdad me preocupa muchísimo y se me escarapela el cuerpo de pensar en la cantidad de personas que no buscan asesoría profesional para enfrentar estos temas, porque uno, no tienen posibilidades, algunos de ellos, muchos de ellos, ¿no? ¿Te imaginas en los pueblos jóvenes, por ejemplo, donde a veces no hay ni siquiera para una consulta médica, o no hay para una atención, ni para un remedio siquiera? Entonces ellos,
¿Cómo enfrentan estas situaciones de abandono, de muerte? Es caótico. En realidad, claro, o sea, de verdad que mientras menos recursos económicos tengamos, menos acceso a ciertos beneficios también tenemos. Entonces, es bien complicado porque el niño, dentro de todo, como dicen, ya se curtió. O sea, no está papá, bueno, ahora tú tienes que asumir el rol y cuidar a tus hermanos si es que es el mayor, ¿no? Y la mamá trata de hacer como puede las cosas. Es bien complicado en realidad. Y nadie pues nació sabiendo todos estos temas, ni es que hay una universidad donde nos diga, mira, cuando te casas haces esto, cuando te separas haces lo otro, así hablas con los hijos. O sea, es más o menos a través de las vivencias, ¿no? Ensayo y error. Y el tema aquí también es que este niño va a ser un futuro padre. Claro. ¿No? ¿Qué le puedes pedir a este niño más adelante si él también no lo tuvo? ¿No? Pero esto tampoco es justificación, porque hay personas que a pesar de sus carencias lo intentan y sí hacen muy bien su papel, o hay veces que se van al otro extremo, ¿no? De ser sobreprotectores porque no lo recibieron, u otras conductas que no son muy positivas para sus hijos, ¿no? Sí. Efectivamente. Mira, estamos sobre las 9:20. Ojalá puedan ingresar llamadas. Yo tengo acá dos teléfonos, el 98 90 13 274, que es un teléfono RPC, y el 445 46 49. Señora, señor, usted tiene carencia. Hoy estamos hablando de la carencia de la figura paterna. Usted tiene ausencia del papá en la casa, sea porque murió, sea porque se fue, y no sabe cómo enfrentar esta situación con su niño, con su niña, con el adolescente, con el muchacho. Llámenos y aproveche que aquí estamos con Verónica Cajigao Nájar y Luis Antonio Henderson Negrillo, ambos licenciados en psicología con especialización en psicología clínica del Instituto de Salud y Nutrición Libera. Este es el momento y yo creo que es una buena ocasión para que nosotros podamos hacer nuestras preguntas y de esta manera mejorar nuestra relación con los chicos. Vamos con esta pregunta. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama, por favor? De Huaycán, hermano. ¿Su nombre? Felicitaciones, Luis. Luis, aquí están los psicólogos escuchando. Hermano. Un lindo programa y un lindo tema. Y un consejo para los padres de familia. Yo, en calidad de abuelo, he experimentado esto, lo que están ustedes explicando. Y lo primero que tenemos que brindar a los nietos, a los hijos, es un apoyo moral en todo aspecto. Y yo les puedo decir por experiencia, a mis amigos, vecinos, hombres de experiencia, padres de familia, abuelos, que la mejor forma de estimular ello y que mañana más tarde va a tener un buen efecto es que cuando desde el momento en que hay pérdida de mamá o papá no irreparable, tenemos que asumir ese cargo. Y el nieto o la nieta en este momento te consideran como si fueras un padre. Así que un lindo programa y felicitaciones, hermano. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta comunicación. Bueno, estaba la opinión de Luis, que también es importante. Qué bonito mensaje también. Así es, claro. ¿Y qué papel juega la parte espiritual para hacer entender, por ejemplo, a un niño de estas situaciones? Yo creo que es importantísimo, ¿no? Hacerle saber que no es que simplemente desapareció y ahí quedó, claro, sino que no está siendo cuidado, se les explica, mira, papá está en el cielo, está siendo cuidado por papá Dios, ¿no? Ahí van a encontrar tranquilidad y a veces los niños lo tratan de buscar en el cielo cuando somos pequeñitos, ¿no? Sí. Pero poco a poco van entendiendo el significado. Y crecen, ¿no?, con una sensación ¿Aló? De compañía. Sí, tenemos una llamada por acá. A ver, buenos días, ¿cómo está? Aló, hermano, buenos días. Le escucho. ¿De dónde nos llama? De Juliaca. Desde Juliaca. ¿Alguna pregunta para los médicos, los psicólogos? Sí. Yo tengo un niño de 11 años. Está un poco rebelde ya conmigo. Pero como ustedes son profesionales, quiero que me aconsejen de que cómo es el carácter cuando un niño está solo con su mamá mayormente y de vez en cuando el papá está, o sea, viene a visitar. Entonces, ¿cómo es el carácter de ese tipo de un niño cuando crece así? ¿Con qué frecuencia viene el papá a visitarlo? Creo que es importante esto. Así es. No, o sea, yo me refiero al carácter del niño. Más Ya, adelante, pero el papá lo visita cada qué tiempo, por ejemplo. al año o 2 veces al año. Perfecto. Pero muy lejano tiempo. ¿Qué edad tiene el niño? 11 años. 11 años. Aquí le contesta Verónica. Bueno, yo le pienso contestar. Correcto.
Muy buenos días, señora, ¿no? Buenos días, hermano. Sí, quería saber cómo se relaciona el papá con su hijo y también por qué motivos está fuera de casa. Bueno, nosotros nos hemos separado por problemas de a veces familia, entonces yo vivo sola y mi hijo está un poco así rebelde, pues, pero cuando viene su papá es alegre. Claro. Yo no lo puedo prohibir tampoco. Claro, hay veces que depende, ¿no? Ya está en una edad muy cercana a la adolescencia donde los chicos comienzan a reclamar ciertas cosas. Y hay veces también que por su falta de conocimiento suelen ser un poco más duros y más rebeldes con aquella figura que está más cercana. Porque esa actitud, ¿no? Del cambio, de con papá que está más ausente sí obedece, pero con mamá que está cerca no. Tiene que ver también un poco de esta necesidad de una figura paterna, ¿no? Cuando la tiene cercana, digamos, al papá, se siente tranquilo, es obediente porque es la figura que él siempre ha buscado. Pero cuando no está, esta carencia, esta frustración y también algunos aspectos más que pueden estar dándose en la relación de usted con su hijo hacen que el chico actúe de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que para poder ampliar un poquito más la situación sería bueno que puedan acudir a un apoyo profesional para que les ayuden a vislumbrar qué más está pasando para que su hijo reaccione de esta manera. Claro, porque en realidad el carácter del niño puede ir empeorando si es que la situación, si es que no se dan si no se propicia, digamos, una buena relación ni con el papá ni con la mamá, entonces sí puede empeorar el carácter del chico, ¿no? Y normalmente yo he notado en las consultas que como a una de las partes, en este caso el papá, no lo sienten tan seguro, entonces por eso se portan ceditas con ellos, pero claro, en el caso con la mamá, señora, por eso no se preocupe, en realidad si está siendo rebelde con ustedes porque de alguna manera es la única persona con quien tiene, ¿no?, para hacerlo, entonces... ¿Es una forma de protestar también? Por supuesto, es su manera de decir me incomoda, pues lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, yo no quiero que sea así, entonces... Y el chico no se va a sentar así como nosotros los adultos a dialogar, ¿no? O sea, lo va a hacer a través de su comportamiento. Bueno, evidentemente este tema nos ha quedado cortísimo, el tiempo ya nos ganó y queremos agradecerle a las personas que han estado llamando y siguen llamando, pero el tiempo nos ha ganado. Se quedaron muchas preguntas aquí en la línea, pero queremos agradecer a Verónica Cajigao Nájar y Luis Antonio Henderson Negrillo, licenciados en Psicología con especialización en Psicología Clínica del Instituto de Salud y Nutrición Libera, que lo encontramos ¿en qué dirección, en qué teléfonos, Verónica? Sí, en la calle Manco Cápac, Miraflores, 480, y los números a los que pueden llamarnos es el 242-3590 o al celular de 4 veces 9 55532. También los invitamos a revisar nuestra página web, ¿no?, que es www.libera.p. Y también nuestro muro en Facebook, que simplemente es Libera. Ok, interesante. Sí. Gracias a ambos por estar aquí en el programa. Gracias nuevamente a ti. Hoy día el tema cuando no hay figura paterna en casa, un tema que evidentemente nos ha quedado para cuando el programa se amplía 1 hora. Gracias, amigos. Hasta aquí con el programa Vida Plena. Los invitamos a continuar en sintonía porque viene Siempre al Día en unos instantes más. Hoy te conoces un poco más que ayer. Nuestra mente y nuestro corazón encierran una belleza que todavía no acabamos de descubrir. Vida plena. Porque todos tenemos derecho a alcanzar la plenitud de nuestra mente y corazón. Vida plena. Hasta nuestro próximo programa.